El día de hoy con conceptos bastante simples, porque esto tiene a continuación después otras clases, ¿ya? Entonces vamos a empezar con hiperemia, congestión, hemorragia, hemostasia, trombosis, ¿no? Y embolia. Entonces empezamos, ya ustedes creo han visto en la clase anterior sobre edema, ¿no? El edema, que es justamente ese depósito, esa acumulación de líquido, ¿no? Que se presenta en las extremidades generalmente, pero también tenemos edemas completos como puede ser la ascitis, que es un edema generalizado, ¿no? Y que encontramos. Entonces esa acumulación de líquido en el espacio extracelular es lo que nosotros llamamos edema. Tenemos que en el edema el 60% del peso corporal es agua, ¿no? Y tenemos generalmente ya, incluso hoy en día, tenemos que estar bien hidratados. Ustedes saben que ya hay máquinas donde nos subimos y nos puede medir la concentración de agua que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces 2/3 de esta agua son intracelulares, están dentro de nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Y el resto es extracelular. Entonces vamos a tener que extracelular generalmente está en el intersticio y es el 5% del agua corporal, ¿no? Que se encuentra en sí en el plasma sanguíneo. Entonces vamos a ver que este aumento de presión capilar es importante tomarlo en cuenta, porque vamos a ver luego todas las alteraciones que probablemente lo vamos a estudiar en las clases posteriores, ¿no? Porque si bien es cierto que el líquido es bueno que tengamos en la proporción indicada, también cuando hay un desbalance, que generalmente esto ocurre en los pacientes renales, ellos más bien hay que controlar la cantidad de líquido que tienen, ¿no? En el espacio corporal en general, tanto intravascular como extravascular, ¿no? Entonces vamos a tener que el líquido intersticial en los tejidos se llama en sí edema, pero tenemos que el líquido puede estar también lo que nosotros llamamos hidrotórax. El hidrotórax es la cantidad de líquido que está en la cavidad torácica. Generalmente estos hidrotórax se presentan en las neoplasias, ¿no? Se presentan también los hidropericardios, que son generalmente, ustedes saben que el pericardio es una membrana que envuelve el corazón y que el líquido también puede estar presente ahí por problemas inflamatorios o problemas de neoplasia también. El hidroperitoneo, lo que llamamos la ascitis, el líquido que se acumula en la cavidad abdominal. En muchos pacientes con ascitis es por problemas inflamatorios o por problemas que tienen generalmente por neoplasias, cánceres de ovario, cánceres de estómago, ¿no? Y la nasarca, que es el edema generalizado en sí, ¿no? En todo el cuerpo, o sea, no solamente en el abdomen ni en el tórax, sino hasta en las extremidades, ¿no? Y en las fascias, en todas las áreas del cuerpo. Entonces miren, la hemorragia es la salida o la pérdida de sangre, que puede ser de las arterias, de las venas, como también de los capilares, pero vamos a ver que esta sangre sale del torrente circulatorio. Lo normal es que la sangre esté dentro de todo el sistema circulatorio, pero cuando este sale fuera, allí ya hablamos de hemorragia, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, que vemos por una contusión probable, hay una hemorragia que se ha presentado sobre la piel, ¿no? Localizada. Luego tenemos que puede haber un aumento de la presión hidrostática, y aquí vamos a ver que pueden haber alteraciones del retorno venoso, que quiere decir que esto se produce solamente en un área regional venosa, generalmente en los miembros inferiores, ¿no? Y nos pueden llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva, a una pericarditis constrictiva o a una ascitis. Entonces luego también podemos tener una obstrucción por compresión venosa, o sea, una tumoración que comprime una zona puede ocasionar también esto. La trombosis, la presión externa por una masa que puede ser tumoral, ¿no? o inflamatoria, una inactividad de la extremidad inferior con posición de declive prolongada. Por eso cuando un paciente tiene, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o una hemiparesia, tratamos que siempre las articulaciones y los miembros inferiores se coloquen en la postura normal, porque si dejamos un pie, por ejemplo, caído,
esa persona ya no va a poder tener la misma movilidad de su pie, va a perder la fuerza y por lo tanto esa persona ya no va a poder caminar, ¿no? La postura es importante porque nosotros vamos a tratar de que esa inactividad, esa inmovilización, se pierda la circulación en esa zona. Luego la dilatación arteriolar, el calor también y la desregulación neurohumoral. Luego tenemos que haya reducción, o sea, una hipoproteinema, una reducción de la presión coloidosmótica. Entonces vamos a ver generalmente en los pacientes que tienen glomerulopatías con pérdida de proteínas, como son los casos de síndrome nefrótico, que lo van a ver posteriormente cuando usted lleve el cuarto año, ¿no? Cómo se producen los síndromes nefróticos y nefríticos, lo van a ver en los pacientes, ¿no? La cirrosis hepática, en este caso, las ascitis, pueden llevar a la cirrosis hepática. La nutrición, también un problema de malnutrición, también vamos a tener una hipoproteinemia. La enteropatía por pérdida de proteínas, también. Y todas ellas, vamos a ver que presentan una presión coloidosmótica, que generalmente, vamos a ver que el plasma se reduce cuando esta albúmina no se sintetiza, ¿no? O se pierde en la circulación. La albúmina generalmente está constituida por proteínas. La albúmina es lo que nosotros encontramos en la clara del huevo, ¿no? ¿Qué es lo que presenta el huevo? Esa sustancia transparente y gelosa, ¿no? Mucosa, esa es la albúmina, ¿no? Luego tenemos, ¿por qué tiene proteínas? La reducción del volumen, ¿no? Intravascular se reduce por perfusión renal y estimula la producción de renina, angiotensina y aldosterona, y se va a producir en sí la retención de agua y también la retención de un electrolito importante como es el sodio. Luego vamos a ver, cuando hay una obstrucción linfática, puede ser por inflamación, por una neoplasia, por un procedimiento postquirúrgico o por radiación. Tenemos que generalmente las frecuentes en las operaciones por cirugía de mastectomías, o sea, cáncer de mama, muchas de las pacientes van a tener una obstrucción linfática, ¿no? Y es postneoplasia, ¿no? Entonces estas pacientes con el tiempo, si le operaron la mama derecha, ustedes van a ver que esta paciente va a tener un brazo diferente al otro brazo, uno más engrosado que el otro, producto de un problema de esta obstrucción linfática. La retención de sodio. Vamos a ver que la retención de sodio, si es excesiva ingesta de sal, por eso todos nosotros tenemos que consumir las dietas no muy con mucho exceso de sal, ¿no? Porque generalmente eso se dice a los hipertensos, dieta hiposódica, baja en sal, porque sabemos que la sal nos lleva a tener quizá una mayor presión, ¿no? Entonces, la excesiva ingesta de esta sal, como ocurre en los pacientes de insuficiencia renal, ¿no? Hay aumento de la relaxación tubular de sodio, hay una hipoperfusión renal y va a haber un aumento de la secreción de la renina, angiotensina, aldosterona. Esto lo van a ver en el próximo año en toda la parte de lo que es cuando hagan la parte de semiología y la fisiopatología, que tiene que ver con esta renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Y la retención va a ocasionar, ¿no? un edema primario. Entonces eso vamos a tener mucho de los pacientes renales generalmente. Entonces la inflamación en sí, o en estas congestiones vasculares, pueden ser tanto agudas, crónicas y que haya una angiogenia. O sea, la angiogenia quiere decir la formación de nuevos vasos, ¿ya? ¿Y cuándo se forman nuevos vasos? Cuando se está desarrollando una neoplasia. Un tumor no puede existir si no tiene vascularización. Y lo que nosotros encontramos cuando empieza un cáncer primario o uno muy precoz es porque incrementan los vasos sanguíneos que van a dar alimento justamente a esa tumoración. Si nosotros hacemos que se pierda el oxígeno o cerramos o obstruimos el vaso, la neoplasia ya no crece. Entonces vamos a tener que la hiperemia, ¿qué es la hiperemia en sí? La hiperemia es un proceso activo
¿no? En el cual se va a producir una dilatación arterial de la zona inflamatoria y va a aumentar el flujo de sangre, ¿ya? Y esto generalmente va a ocurrir en muchos de los casos, ¿no?, que se producen obstrucciones del flujo sanguíneo. Entonces la hiperemia es causada por una respuesta inflamatoria, ¿no?, o una obstrucción del flujo sanguíneo. Y vamos a ver que hay una hiperemia activa y hay una hiperemia reactiva, ¿eh? Luego vamos a ver cómo es esta hiperemia activa. La hiperemia activa, ahí vamos a encontrar una dilatación de estas arteriolas y va a permitir un mayor flujo de estos lechos capilares, va a causar un enrojecimiento, una temperatura, ¿no? Es lo que encontramos cuando nos golpeamos. ¿Qué pasa primero? Exacto, ocurre que se nos pone enrojecida esa zona, luego aumenta la temperatura, sentimos más calor, ¿no? Más calor, y además se edematiza, se hincha y por lo tanto aumenta el volumen, ¿no? Entonces vamos a ver que según la etiopatogenia de este mecanismo va a haber justamente mecanismos neurógenos simpáticos, ¿no?, como respuesta, liberación de sustancias vasoactivas y pues también otros estímulos, o sea, puede ser el calor, otro estímulo. Pueden ser estos al mismo tiempo fisiológicos o patológicos. Si es fisiológico, un ejercicio muscular excesivo, ¿no?, o si es patológico, una inflamación o una infección, ¿ya?, va a llevar a esta hiperemia activa. Y la hiperemia reactiva, generalmente tenemos alteraciones del drenaje venoso. Y aquí vamos a ver que pueden ser sistémicos o pueden ser localizados. Los sistémicos generalmente es como la insuficiencia cardíaca. O sea, hay fallas, ¿no?, para que se produzca esto en el corazón. Y localizada, generalmente cuando tenemos hipertensión portal, en los pacientes que generalmente tienen cirrosis hepática. Entonces, ¿cuándo vamos a ver que hay una hemorragia? La hemorragia en sí va a ser la extravasación de sangre, ¿no?, hacia el espacio extravascular. En una hemorragia capilar hay distintos grados que se van a producir de hemorragia, ¿no? La hemorragia capilar, en condiciones donde la congestión todavía es crónica, pero va a haber una hemorragia tisular, ¿no?, que tiene varios patrones. La hemorragia externa está contenida en un tejido que se llama, cuando ya hay una gran colección, se llama hematoma, ¿no? Y pueden ser los hematomas pequeñitos como pueden ser grandes, muy masivos, ¿no? En unas petequias, que son justamente hemorragias muy puntiformes, las petequias se dicen hemorragias pequeñitas como picada de pulga, chiquititas, ¿no? Estas petequias son hemorragias diminutas de 1 a 2 milímetros en la piel, en las mucosas y en la serosa. O sea, se puede presentar tanto en la superficie de la piel como en las mucosas, boca, ¿no?, vagina, nariz, ¿no?, y en serosas. Las hemorragias mayores de 3 milímetros ya se van a ser las púrpuras, que generalmente después vamos a estudiar la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Si se asocian a petequias, son como si se unieran 2, 3, 4 petequias, porque son un poquito más grandes. Estas generalmente púrpuras se presentan en las vasculitis. Las vasculitis son justamente también procesos inflamatorios de los vasos sanguíneos, pero que están justamente asociados a factores de tipo inmunológicos, muchas veces. Los hematomas subcutáneos pueden ser mayores de 1 a 2 centímetros. Entonces, según el tipo de vaso sanguíneo, vamos a ver que si afecta a un capilar, generalmente tenemos acá vasos superficiales que irrigan la piel, como por ejemplo ahí los hematomas. Eso es por capilares. Pero si tenemos que la sangre, en ese caso, el vaso sanguíneo es una vena, entonces el flujo venoso se va a ver como una sangre de color rojo oscuro, ¿no? Es más fácil controlar, ese sí, los procesos venosos que los procesos arteriales, que son mucho más agresivos. Entonces, cuando hay una lesión de un vaso arterial, la salida es abundante, van a ver ustedes que la sangre sale con gran fuerza y es una sangre rojo brillante, ¿no? Entonces ahí los cirujanos, cuando operan, si se lesiona un vaso
arterial o venoso lo conocen muy bien por el color de la sangre y por la velocidad con que éste fluye, ¿no? Luego tenemos que según la localización de la sangre, vamos a ver que puede ser que esta sí es una colección externa, la sangre que sale al exterior a través de una herida. Vamos a ver si es interna, generalmente la sangre se acumula debajo de la piel o en una cavidad orgánica. Y son hemorragias venosas o arteriales, pero que pueden ser ocasionadas por fuertes golpes abdominales. Ustedes saben, un traumatismo frente a un choque automovilístico puede lesionar severamente a una persona. Depende de la intensidad del golpe. Las caídas al vacío, ¿no? O accidentes de tráfico. Ahí tenemos las otras que son exteriorizadas e internas, tenemos que salen al exterior, pero a través de un orificio corporal, como por ejemplo un traumatismo a través del oído, o puede ser a través de la nariz, o a través de la boca, o a través del ano, o a través de la vagina. Esas son las exteriorizadas, ¿no? Hemorragias que se presentan. El mecanismo de defensa frente a estas hemorragias. Vamos a tener que generalmente aquí, según el lugar afectado, vamos a tener cómo se presentan los mecanismos. La contracción del vaso es cuando hay una descarga de hemátides. Ya vamos a ver nosotros en las patologías por las cuales el vaso es importante, porque él se encarga de destruir algunos hematíes, ¿no? Luego la redistribución del flujo sanguíneo a través de órganos vitales, ¿no? Luego la activación de los vasoreceptores, ¿no? Y los quimioreceptores, que tienen que ver con la vasoconstricción y con la taquicardia. Luego tenemos la hiperemia, que generalmente se ocasiona cuando se disminuye la acidosis metabólica, ¿ya? Y luego el descenso de esta presión venosa central también puede producirse como un mecanismo de defensa. El aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, taquipnia, ¿no? Entonces vamos a tener que la persona tiene taquicardia, pero también tiene, la respiración es mucho más rápida, ¿no? Tiene una aceleración. Luego pasos líquidos del espacio extracelular al vascular y por reflejos vagales. Por eso también cuando vamos, ustedes ya pasan a clínicas, cuando nosotros tocamos al paciente, depende de dónde nosotros tocamos, porque puede haber un reflejo vagal, el cual el paciente se puede presentar justo ese mecanismo de defensa frente a una hemorragia, o también puede incluso hasta desmayarse, ¿no? Entonces es importante dónde nosotros, por eso la anatomía es importante y las consecuencias que se presentan en nuestras revisiones. Entonces vamos a tener que la evolución de la hemorragia va a ser la siguiente. El destino de la sangre hemorrágica acumulada que puede estar en los tejidos, como generalmente va a producirse, en diversos tejidos generalmente se va a producir lisis, destrucción, ¿no? Y reabsorción posterior. Pero tenemos que la sangre se va a hemolizar, ¿no? Y se va a formar la hematoidina y la hemosiderina, va a producir la fagocitosis de los monocitos, porque cuando nosotros tenemos una hemorragia, los primeros, es como decir una guerra, ¿quiénes van? ¿Van los generales? No, van los soldaditos. ¿Y quiénes son los soldaditos? Los monocitos. Entonces los monocitos son los primeros que van a fagocitar, que pueden permanecer mucho tiempo, ¿no? En ese foco hemorrágico. Entonces en eso generalmente están presentes en las hemorragias agudas, ¿no? Porque después si esto se hace crónico ya van los que tienen más, ya no van los soldaditos, ¿no? ¿Van quiénes van? Los de mayor rango, ¿no es cierto? Igualmente ahí van los leucocitos, ¿no? Los linfocitos. Y entonces aquí tenemos que las hemorragias laminares aparecen manchas, van a aparecer en estas zonas unas manchas amarillentas. Y en estas cavidades se producen generalmente la transformación de esta hemoglobina, ¿no? En bilirrubina, y se va a producir una ictericia local. Por eso cuando ustedes vean un hematoma, van a ver los colores. Al comienzo, ¿no? De qué color se pone, morado, medio violeta, luego va a cambiar y se va a poner medio amarillo, ¿no? Después va cambiando, o medio verduzco, va cambiando de colores. Y los colores tienen que ver con el proceso que va pasando en esta hemorragia. Tenemos que en las leptomeninges se puede producir a veces en algunas zonas, por ejemplo, que ha habido una hemorragia y se ha habido a nivel de las leptomeninges, vamos a ver que se forma una fibrosis. Y esta fibrosis, ¿qué va a hacer?
va a bloquear la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Y vamos a ver que las vellosidades de Paccioni van a provocar una hidrocefalia. Por eso en algunos niñitos una gran cantidad de líquido a nivel cerebral, ¿no? Entonces también vamos a ver que esta hematrosis va a dejar como secuela una fibrosis y va a producir toda una hipertensión funcional. Va a tener un problema este niño por si es que es un niñito el que se produce esa hidrocefalia o si es un adulto, ¿no? Las hemorragias internas también, bien delimitadas, pueden organizarse. Si estas están organizadas van a formar una cápsula de tejido conectivo, y entonces que vamos a ver que esta hemorragia, una vez ya organizada, puede permanecer por bastante tiempo y luego puede ir a una fibrosis, ¿no? Entonces, a grandes colecciones hemáticas de sangre que pueden resolverse por completo, pero también puede producirse una organización que va a formarse primero un tejido de granulación. Después del tejido de granulación se va a formar la capa, esa cápsula fibrosa, ¿no? La sangre del interior se transforma en una masa que va a ser una masa pastosa, chocolatada, ¿no? Y que va a contener abundante hemosiderina. Luego vamos a ver que la formación de esta cápsula no siempre la observamos, ¿no? Pero si nosotros ya pongamos en un procedimiento como necropsia, sí la vemos, pero fácilmente en un paciente que está todavía, ¿no? Con vida, no lo podemos observar fácilmente. Pero, sin embargo, en los hematomas cerebrales sí se pueden resolver casi enteramente, por eso demora. Por eso un paciente que tiene un traumatismo a nivel cerebral, tenemos que esperar tiempo para que se reabsorba, ¿no? Pero y otras veces puede ser que no se resuelva nunca, ¿no? Entonces, de modo que la cavidad inicial puede quedarse convertida en una hendidura con un contenido pastoso ocre que puede quedar eso en el paciente, ¿no? Y las pérdidas de sangre sí pueden ser agudas o crónicas. Agudas, las pérdidas agudas son aquellas que son generalmente por traumatismos, son inmediatas, el paciente es en forma accidental. En cambio las pérdidas de sangre crónicas son aquellas que se producen muy lentamente y a veces incluso el paciente no lo percibe, como por ejemplo en las mujeres la pérdida de sangre menstrual en cantidad puede ser que vayan a una hemorragia crónica, como también en pacientes que tienen pérdida de sangre a través de las heces, como es en el cáncer de estómago, ¿no? Entonces, en las heces se pierde cantidades de sangre, pero el paciente, si es que no está mirando el color de sus heces, no puede percibir que está perdiendo sangre. Entonces, tenemos justamente que hacer sus pruebas, que ya ustedes después van a ver cómo se hace el TB, si es positivo o negativo en heces, para ver si es que está presente sangrado o no, ¿no? Luego tenemos que ver que en las hemorragias en tórax pueden ser, ya le hemos dicho, del pericardio, como puede ser dentro del mismo hemocardio, ¿no? O hemoperitoneo, ¿no? Ya. Entonces, en la hemostasia y la trombosis, tenemos que aquí generalmente lo importante frente a un sangrado es parar el sangrado, ¿no? Evitar que continúe. ¿Cómo se logra la hemostasia? Y ahí tienen que ver, después vamos a repasar más adelante, todos los factores de coagulación que son importantes, que cada uno de nosotros tenemos en nuestro sistema circulatorio, ¿no? Y cómo tiene que ver mucho este proceso que puede ser alterado por muchas patologías. Hay personas que rápidamente, frente a un golpe, rápidamente ese sangrado para, y nosotros decimos saber el tiempo de sangría, ¿no? El tiempo de sangría nos mide cuánto tiempo puede ser en una persona, 2 minutos, como otras 3 minutos, y otras personas pasan los 5 minutos, 6 minutos y no calma y no controla su sangrado, ¿no? Entonces hay varios factores. Entonces tenemos que la hemostasia es lo más importante. En consecuencia tenemos que este proceso es regulado, ¿no? Y mantiene la sangre en un estado líquido generalmente. Dentro de los vasos sanguíneos vamos a ver que lo normal es que la sangre esté en estado líquido. Y el estado líquido va a depender mucho de diversos factores, de los factores de coagulación como también de nuestra dieta. Si es una dieta muy cargada en grasas, muy pesada, esa sangre va a ser muy viscosa, va a ser muy espesa,
Pero si es una sangre que está de un paciente con una dieta normal, una dieta que no es muy cargada en azúcares, muy cargada en grasas, su sangre va a ser líquida, adecuada, y también tenemos que observar la coloración. Por eso que nosotros, en nuestra sangre, lo más importante es la calidad de nuestra dieta, la calidad de nuestra conducta incluso, porque hay muchas sustancias químicas que se pueden generar frente a un problema emocional, de cólera, como también de depresión. Entonces sabemos, y esas sustancias no es que nosotros decimos, oye, no te produzcas, ¿no? No, esos son en forma involuntaria de nosotros, que se segregan, y que la calidad de la sangre tiene que ver mucho con eso, con nuestra dieta y con nuestras secreciones que se van internas, que se van formando con las vivencias del día a día, ¿no? Y que no tengamos infecciones, porque si no, eso ocurre en muchas de las transfusiones sanguíneas. En la transfusión sanguínea se transmite a otra persona que lo necesita por una emergencia, se transmiten muchas cosas, nuestra misma dieta, nuestra calidad de vida y nuestras características. Hay pacientes que me han dicho, doctora, yo nunca he sido crespito, toda mi familia es lacia, me han donado sangre y ahora soy crespo. ¿Por qué? Porque se han trasladado sangre de otra persona con otras características. Eso ocurre, lo van a ver ustedes que ya van a empezar en clínica. El médico tiene que ser muy observador, observar qué pasa en los pacientes, el antes y el después. Tenemos que ser casi investigadores. ¿Qué pasó con el paciente? ¿Desde cuándo se enfermó? ¿A qué hora se siente mal? ¿Y a qué hora se siente muy bien? Porque van a ver que muchas de las enfermedades tienen sus turnos, como las fiebres, por ejemplo. Hay fiebres que se presentan pasado las 6 de la tarde, y otros que se levantan en la mañana con fiebre, otros que tienen fiebre todo el día. Entonces ustedes van a aprender eso en la clínica. Permite, vamos a ver, la formación rápida de un coágulo de sangre. Eso cuando nos caemos, qué rápido se forma ese coágulo, es lo importante, ¿no? En el lugar de la lesión vascular, ¿no? Tenemos que la hemostasia y la trombosis implica 3 componentes importantes, que de la pared vascular, de las plaquetas y de la cascada de coagulación. Estos 3 factores son fundamentales para que haya una buena hemostasia. No lo olviden. Que haya cómo responde la pared del vaso y las plaquetas y la cascada de coagulación. Luego tenemos que en una hemostasia normal, porque primero tenemos que conocer lo normal para entrar en lo anormal, tenemos que lo normal es que hay una vasoconstricción arteriolar mediada por mecanismos neurógenos, ¿no? Y que vamos a ver que van a estar potenciados por una liberación local, o sea, en la zona que ha sido agredida, ¿no? Vamos a ver que va a haber la endotelina, que es un vasodilatador derivado del endotelio. El endotelio está en la parte interna del vaso, ¿no? La lesión endotelial de la matriz supraendotelial, ¿no? Que es decir, justamente las paredes internas del vaso sanguíneo, ¿no? Vamos a ver que aquí esto facilita la adherencia y la activación plaquetaria, y también induce la liberación de unos gránulos de secreción, ¿no? Para que justamente se forme el tapón, ¿no? Hemático. Entonces, en este lugar de lesión vamos a ver que se expone un factor tisular llamado el factor 3 o tromboplastina. El factor tisular, que es una glicoproteína, ¿no? Y que está ligada a una membrana procoagulante sintetizada ¿en dónde? En las células endoteliales. O sea, nuestra pared interna de nuestros vasos sanguíneos tienen que tener esa respuesta para que sea este comportamiento normal, ¿ya? Entonces, actúa como un iniciador luego el factor 7, ¿no? De la cascada de coagulación que va a culminar con la trombina. Y esta trombina se degrada el fibrinógeno circulante en fibrina, ¿no? Entonces vamos a ver que esta fibrina está polimerizada y se agrega, ahí tiene agregados ¿a dónde? En las plaquetas, que van a formar un tapón sólido para evitar que las hemorragias posteriores, o sea, que se siga produciendo la hemorragia.
O sea, va a ayudar a que se forme el tapón. O lo que la gente ordinariamente dice, la costra. ¿Es cierto? Eso es cuando ya se cierra el vaso y se forma un tapón ahí de sanguíneo, la gente dice se formó la costra, ¿no? Entonces eso es porque han actuado las plaquetas y todos estos factores tisulares para que se limite el sangrado. Este activador tisular del plasminógeno es el TPA, ¿no? Entonces, el endotelio, lo que pasa es que aquí siempre hay fuerzas que favorecen como fuerzas que también inhiben, ¿no? Siempre ocurre fuerzas en ese sentido en todos nuestros órganos. Por eso que tenemos que estar en un equilibrio, ¿no? Entonces, dentro de las actividades fibrinolíticas del endotelio, porque ¿qué pasa? Vamos a ver que el endotelio, es como decir nosotros, nuestras pistas, ¿no? Nuestros vasos sanguíneos internos son como si fueran las carreteras o las pistas. ¿Qué tratamos de hacer? Que la pista no haya carros, ¿no?, que bloqueen el camino. Entonces, aquí pasa lo mismo en nuestros vasos sanguíneos. Tratamos que en el endotelio no se adhiera ninguna plaqueta, pase, transite, pero no se quede detenida, ningún vaso, porque se empiezan a quedar detenidos. ¿Y quiénes se quedan detenidos generalmente? Ya hemos estudiado. ¿Quiénes son? Los cristales de colesterol. La grasa se queda adherida. Entonces, ¿qué sucede? Que luego se va a formar justamente las placas ateromatosas, porque ahí obstruyen y se incorporan y se adhieren a la pared del endotelio y luego se hacen parte de la pared, ¿no? Entonces vamos a tener que dentro de estas actividades fibrinolíticas sintetiza el activador del plasminógeno, ¿no? Y vamos a ver que eso es una proteasa que se va a degradar al plasminógeno en plasmina, que se libera en la fibrina que se forma, ¿no?, para controlar el sangrado. Y vamos a ver que esta lesión desarrolla actividades procoagulantes, o sea, trata de que también no se queden, que circulen, ¿no? Pero y si hay agentes infecciosos, imagínense qué pasa, también tratan de quedarse. Por eso que son una serie de fuerzas que hay entre que el endotelio no quiere que se adhieran y también depende, ¿no?, de cómo son las sustancias que transitan, ¿no? Entonces las células endoteliales son elementos claves para la regulación de la hemostasia, ¿no?, que si estas células permiten, ¿no?, que se adhieran o no al endotelio, ¿no? Entonces vamos a ver que hay actividades que son antiagregantes, o sea, inhiben que se agreguen a la pared endotelial, como hay actividades anticoagulantes, ¿no? Entonces, dentro de ellas vamos a ver pues que ya uno puede utilizar, en caso, por ejemplo, de pacientes que tienen trombosis, podemos utilizar algunas sustancias que vamos a inhibir de que esos trombos se queden allí. Para eso, ¿qué vamos a usar? La heparina, ¿no?, que va a tratar de que la sangre sea más líquida y pase, ¿no?, y no se acumule, ¿no?, como un coágulo. Entonces vamos a ver, y luego el coágulo se puede ir como un émbolo, ¿no? Entonces todas esas cosas las vamos a limitar. Es un juego de fuerzas que ocurren aquí cuando hay estos problemas vasculares de hemorragias, ¿no? Y también podemos utilizar incluso vasodilatadores, ¿no?, para tratar de favorecer, ¿no?, las plaquetas no activadas. O sea, si estas plaquetas deben favorecer en sí que no haya más hemorragia, pero vamos a ver que si estas plaquetas no son potentes para esto, vamos a ver que se puede utilizar también, ¿no?, para evitar esa adherencia, la prostaciclina, el óxido nítrico, que son potentes vasodilatadores, y también elaboran esa adenosina difosfato que va a degradar al ADP. Entonces, todos ellos lo que hacen es tratar de, en cierto modo, apoyar al endotelio, ¿no? Entonces vamos a ver que también aquí entran los factores de coagulación, también en toda esta, justamente en producirse la hemostasia, ¿no? Entran diversos factores de coagulación. Y vamos a ver que generalmente
Estos pueden estar también, estos factores de coagulación algunas veces pueden estar lesionados o alterados, porque también tenemos alteraciones de tipo genético como se produce la hemofilia, ¿no? Y algunas otras enfermedades por las cuales no responden adecuadamente. Entonces, entre las propiedades protrombóticas que tenemos allí, en los traumatismos y en la inflamación de estas células, vamos a ver que van a inducir a modificar que estas plaquetas y estas proteínas en los factores de coagulación y el sistema fibrinolítico tengan que actuar adecuadamente. Entonces tienen efectos plaquetarios y efectos procoagulantes. Y los plaquetarios vamos a tener ahí justamente uno de los que se produce, ¿no? Interactúa, que es el factor de von Willebrand, ¿no? Que generalmente es producto de estas células endoteliales normales y es un cofactor esencial para la unión de las plaquetas a la matriz celular del vaso, ¿no? Tenemos que hay efectos procoagulantes, que generalmente estos efectos en estas células endoteliales son sintetizadas por un factor tisular, y vamos a ver que aquí va a ir toda la cadena, como activador toda la cadena, ¿no? Toda la cascada, ¿no? extrínseca de coagulación, donde su respuesta importante son de las citoquinas, ¿no? Y uno de ellos es el factor de necrosis tumoral o la interleucina. Entendemos que las interleuquinas pueden ser diversas, porque hay interleuquina 1, 2, 3, son numerosas, ¿no? Y cada una tiene una acción muy importante en qué momento se presentan, ¿no? O también que hay una endotoxina bacteriana. Entonces, estas células endoteliales activadas aumentan la función catalítica de factores de coagulación del factor 9 y factor 10. Entonces vamos a ver justamente cómo, aparte de las plaquetas, aparte de las acciones que tiene el endotelio, cómo intervienen justamente los factores importantes en la cascada de la coagulación, como también las citoquinas, que son sustancias importantes que tienen cada una expresión adecuada en algún momento de los procesos. Pues tenemos nosotros, por ejemplo, nos adelantan muchas veces, nosotros utilizamos la interleuquina 6, la interleuquina 8, para saber si es que viene un niño con sufrimiento fetal en una gestante. Tomamos muestras de sangre, si dosamos que hay alteración de estas dos, o una de ellas, las citoquinas, bien sea la 6 o la 8, ya sabemos que al neonatólogo le decimos, emergencia, ese niño viene con sufrimiento fetal y se va a morir. Entonces, inmediatamente todos toman acción para tratar de que apenas nace al niño, tratarlo de hacer que respire, rehabilitarlo y llevarlo a cuidados intensivos y controlar todo su sistema circulatorio, como también sus latidos, ¿no? del bebé. Entonces, el endotelio tiene efectos antifibrinolíticos, o sea, trata de que tampoco se quede detenido, ¿no? Estas sustancias como puede ser las plaquetas, los hematíes, se queden adheridos al endotelio vascular. Entonces las células endoteliales van a secretar inhibidores del activador del plasminógeno que limitan la fibrinolisis y tienden a favorecer la trombosis. Unos favorecen y otros, al contrario, tratan de que no haya adherencias, ¿no? Entonces tenemos cómo actúan ahí las plaquetas en puede decir, liberación de que generalmente haya este proceso, ¿no? de trombosis. Entonces vamos a ver cómo evoluciona un trombo, ¿no? ¿Por qué se forma? Entonces tenemos que, en general, el desarrollo interior de un trombo en un tejido de granulación es un tejido subaendotelial y de células generalmente mesenquimales. El trombo, vamos a ver que generalmente está formado por células fusiformes que forman unos canales capilares, porque los trombos se pueden recanalizar, algunos quizá si pasa mucho tiempo no. La superficie del trombo tenemos que se reviste porque hay una capa de células endoteliales, ¿no? Que generalmente están ahí en los canales capilares y se anastomosan y pueden crear pasillos, ¿no? Dentro de este extremo del trombo a otro, y a través de los cuales circula la sangre. Ya hemos visto nosotros en nuestra lámina de trombosis cómo se forma, ¿no? Este acúmulo de
de sangre que obstruye realmente el vaso y que hay zonas que se puede recanalizar, y lo que tenemos que hacer es que se recanalice para que se active nuevamente la función. Es como decir que hubiera una carretera que totalmente obstruida, y ¿qué hace un policía? Trata de derivar el tráfico para que haya un espacio y que las personas, los demás carros puedan seguir pasando. Eso mismo ocurre en nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Entonces hay que restablecer la luz del vaso. El proceso se conoce como recanalización del trombo. Entonces el trombo se convierte en una masa de tejido conectivo subendotelial que se incorpora a la luz del vaso. O sea, tanto es así que tanto tiempo está obstruyendo que ya prácticamente es parte de la pared, ¿no? El trombo, cuando hay trombos grandes, tienen dilataciones, y generalmente estos trombos que nos van a llevar a otras lesiones que se llaman los aneurismas. Los aneurismas o trombos murales de la cavidad pueden estar en la cavidad cardíaca, como también pueden haber aneurismas de tipo cerebral, ¿no? Que son generalmente bastante dañinos porque ocasionan problemas cuando hay ruptura. Entonces tenemos que en la evolución del trombo, tenemos que hay efectos inmediatos que se van a dar en la obstrucción vascular que se produce en el trombo, ¿no? Entonces tenemos que presenta una serie de sucesos que pueden durar días o semanas. Entonces vamos a ver que la disolución de este trombo, ¿no?, permite que puedan ser eliminados por acción fibrinolítica y el vaso vuelva a la normalidad total o parcial. Y eso es lo que hacen generalmente los cirujanos cardiovasculares. Cuando hay un trombo que obstruye, o por ejemplo que hubiera un infarto, el cual se obstruye un vaso sanguíneo, lo que ellos tratan es liberar esa obstrucción. Y esa obstrucción se libera con sustancias justamente antitrombóticas, ¿no?, como son la heparina, anticoagulante, ¿no? Entonces, generalmente allí ya no se utiliza solo la heparina, se utiliza otras sustancias anticoagulantes que son mucho más caras, ¿no?, y que solamente la manejan generalmente los cirujanos cardiovasculares. Entonces van a liberar inmediatamente van a canalizar ese vaso obstruido. Entonces tenemos que se va a producir la propagación. El trombo acumula más plaquetas, la fibrina puede propagarse y terminar causando la obstrucción, ¿no?, del vaso. Puede ser un vaso de mayor calibre, incluso distante del sitio donde se originó el problema del trombo, ¿no? Y luego tenemos que nosotros, sin embargo, puede haber que este trombo se incorpore a la pared del vaso. El trombo entonces va a estar recubierto por una proliferación de estas células endoteliales, ¿no? Y con el tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a quedar en ese lugar y va a producir un engrosamiento fibroso del lugar, y la trombosis está totalmente organizada. Luego tenemos que, como está allí y produce obstrucción, si se agrega algún germen, ¿qué va a pasar? Va a haber una infección. Puede causar una sepsis, un absceso múltiple e incluso una supuración, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que ya se ha producido todo eso, ¿qué va a pasar con la endotelización? Vamos a ver que va a haber una revascularización si es que nosotros colocamos justamente nuestros antifibrotolíticos como superiores a la heparina, y vamos a ver que se recanaliza cuando el trombo persiste in situ en pocos días, y es probable que se organice porque tratamos nosotros de recanalizarlo y que vuelva a tener su función, ¿no? Entonces, ustedes saben lo importante que es que un vaso se recanalice, ¿no?, y que la persona pueda recuperar, ¿no?, la función, si es que es de un miembro inferior, si es que es a nivel cerebral, ¿no? Entonces, en algunos pacientes, cuando encontramos algunos problemas,